qué gusto estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. eh, y bueno, que tenemos una excelente noticia, iglesia. Esperamos que, pues bueno, sabemos que estos días han sido difíciles, han sido días de pues estarnos guardando en nuestras casas. Pero por lo menos en este momento tenemos que estar atentos al semáforo que nos está indicando el gobierno. Pero pues ahorita tenemos autorizado, estamos en semáforo naranja, poder congregarnos. La buena noticia es que Vida Nueva para el Mundo Cancún reinicia sus servicios dominicales a partir del 19 de julio en el Cinépolis de Puerto Cancún. Cinépolis de Puerto Cancún a las 11 de la mañana. Normalmente estamos en la sala 10, ahí nos congregamos. Y bueno, para su seguridad, para que usted pueda ir confiado, pueda ir tranquilo, hemos establecido protocolos de seguridad para asistir al servicio. En primer lugar, las edecanes portarán con tapabocas, caretas faciales. También es un requisito asistir al servicio con tapabocas. Todos los miembros de la iglesia, si usted lleva invitados, pues ya sabe que ahorita es realmente un requisito el tapabocas en todos lados. Entonces le invitamos a que lleve su tapabocas, ¿verdad? Se aplicará también gel antibacterial al entrar en la sala a toda persona. Vamos a contar con tapete sanitizador para el calzado. Se tomará la temperatura antes de ingresar a la sala. Si alguien pues tiene la temperatura alta, pues le vamos a pedir, ¿verdad?, que pues regrese a su casa por seguridad y por seguridad de todos, ¿verdad? También se realizarán algunas preguntas sobre algunos síntomas. Si alguien se sintió mal durante la semana, pues vamos a revisar un leve cuestionario rápido. Habrá también sana distancia de 1.5 metros dentro de la sala entre las familias, no entre las personas, entre las familias. No se podrá saludar de mano ni dar abrazos, ¿verdad? Yo sé que como cristianos nos cuesta trabajo pues no expresar el amor de Dios, ¿verdad?, el amor de Cristo. Pero necesitamos empezar a educarnos de esa manera para no tener, ¿verdad?, problemas. Por el momento no tendremos escuela dominical. No se permitirá, ¿verdad?, la escuela dominical. Las autoridades nos están pues ahorita poniendo esa única, ¿verdad?, opción. ¿Por qué? Porque los hijos, es difícil, los niños que guarden sana distancia, pero podrás llevar a tus hijos al servicio dominical. Recuerda que hay que estar temprano porque el lugar también se va a limitar. Pocos, si no, de todas maneras vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si tú quieres acompañarnos al servicio, puedes hacerlo. También si alguien de tu familia no se siente bien, pues o tú no te sientes bien, evita acudir al servicio por tu seguridad y por la seguridad de los demás. El Cinépolis también por su parte ha implementado un protocolo de seguridad que consta de llevar a cabo sanitización en toda la sala antes y después del servicio. Las áreas públicas también estarán sanitizadas. Este es un proceso que se llevará a cabo constantemente por parte del cine. En el cine podrás contar también con dispensadores de gel por todas partes. Nosotros ya fuimos y tienen gel al entrar y puedes encontrar gel en los baños, etcétera. Los baños también serán sanitizados, desinfectados de forma continua y contarás con señalizaciones para que se pueda garantizar el distanciamiento social. También se llevará a cabo limpieza de los filtros de aire, de los aires acondicionados de manera continua. Todo esto es para que usted pueda, junto con su familia, pueda estar seguros de asistir al servicio. Y pues nos va a dar mucho gusto verles, ¿verdad? Ya anhelamos como iglesia vernos. Hemos estado mucho tiempo separados y pues poder continuar congregándonos como lo ordena la palabra de Dios.
Amén. ¿Quién está contento por esta noticia? ¿Verdad? Yo sé que el Señor, ¿verdad?, nos va a bendecir, pues que muchas iglesias ya se están congregando, ya se están pues reuniendo y bueno, pues Vida Nueva también inicia sus actividades. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en el servicio, en el mensaje de esta tarde. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú estás al control de todo. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas hoy el mensaje, que tú nos des, Padre Santo, tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a tu pueblo, que tu Espíritu Santo fortalezca a tu pueblo. Hoy te bendecimos y te damos gracias. Atamos y reprendemos toda fortaleza espiritual de iniquidad en el nombre de Jesucristo que quiera robar la palabra de Dios, y te pedimos que esta semilla pueda caer en buena tierra en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Bien, el título de esta conferencia se denomina Los enemigos del del creyente. Perdón, no sé si le pudieran poner el ventilador, por favor. Hace calor aquí, entonces ya está haciendo. Yo pensé que era la unción del Espíritu, pero no, es que necesitamos prender los ventiladores, ¿verdad? Bien, los enemigos del creyente es el título de esta conferencia. Vemos que la causa principal de toda guerra, interna o externa, es la rebelión contra Dios. En el principio de la creación había armonía, pero el pecado entró y causó conflicto. El pecado es infracción de la ley, de acuerdo a la palabra de Dios, en Primera de Juan 1, 3 al 4. La infracción de la ley es rebelión contra Dios. ¿Cómo puede el creyente, verdad, estar en guerra contra Dios? ¿Cómo puede el creyente hacer que Dios se oponga a él? En primer lugar, la palabra nos dice que es por hacer amistad con los enemigos de Dios. Hacer amistad con los enemigos de Dios. Santiago nos nombra con cuáles enemigos no debemos de fraternizar si queremos estar en paz con Dios. Acompáñame a Santiago capítulo 4, verso 4, por favor. Santiago 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago comienza, ¿verdad?, pues con palabras fuertes en este versículo. Dice: oh almas adúlteras, y bueno, es una dura manera de comenzar, pero él se está dirigiendo en este caso mayormente a los judíos que se convirtieron a Cristo. Ellos entendían claramente a lo que Santiago quería decirles al utilizar esta palabra. En el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, Dios llamó adúltera a Israel, a la nación de Israel, porque había dejado a su esposo celestial y se unió en intimidad con otros dioses. Dios era el esposo de Israel, Israel era la esposa. Esto lo vemos en las profecías de Oseas, de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, verso 21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Así le habla Dios a su pueblo Israel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó equidad, pero ahora los homicidios. En el Nuevo Testamento se utiliza la misma figura en relación del esposo, que es Cristo, y la esposa, que es la iglesia. Apocalipsis 19, versículos 6 al 8 nos habla de ello. Dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya,
aleluya, porque el Dios nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia es la esposa del Cordero. Es por ello que el creyente, cuando abandona su compromiso con Cristo para seguir los deseos y las pasiones del mundo, está quebrantando el pacto de fidelidad con el esposo. En sentido figurado, está cometiendo un acto de adulterio al vincularse con otro. Mire, la presión que la iglesia en el primer siglo estaba experimentando debido a la persecución y a la aflicción por la pérdida de los empleos que tuvieron y de sus bienes materiales. Recuerden que en el contexto, ¿verdad? Vemos que Santiago, el libro de Santiago, es un libro al cual Santiago le escribe a una iglesia que está dispersa, es una iglesia que está padeciendo, es una iglesia que tuvo que salir corriendo de la ciudad para poder librar su vida, porque los estaban persiguiendo para matarlos literalmente. Cerraron los changarros y se fueron con lo que tenían puesto. Eso generó mucha presión dentro de la iglesia. Muchos perdieron casas, perdieron empleos, perdieron riquezas, tierras, etcétera. Y esto estaba generando diversos problemas que Santiago tiene que tratar. Los estaba llevando a unirse a la iglesia con el mundo de una manera que ellos pudieran sacar cierto provecho. No les importaba qué tuvieran que hacer, todo lo necesario con tal de mejorar su situación, de suplir a sus familias. No importa qué tuvieran que hacer. En eso estaba cayendo ya la iglesia. Mire, es en los desiertos que vienen las tentaciones. Es en los desiertos cuando nos podemos encontrar en una situación donde el enemigo puede venir y ofrecernos cosas que no necesariamente provienen de Dios. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 1 al 4, está Jesús, ¿verdad?, en el desierto. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo ayuno un día y ya tengo hambre al otro día. El Señor ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Tuvo esa necesidad del alimento. Es en el desierto, es en la escasez. Satanás esperó en el momento en que el Hijo de Dios tuviera esa necesidad para presentar una tentación. Cuando las cosas comienzan a salir mal, esta pandemia, ¿verdad?, que se ha prolongado tanto tiempo, y lo más seguro, hermanos, hay que ser conscientes de eso, es que para esto falta mucho. Algunos calculan 2-3 años. Es una situación global en la que estamos enfrentando una prueba, en la que el mundo está cambiando, la economía está cambiando. Se prevén situaciones complicadas que nos van a poner a prueba, y necesitamos como iglesia estar preparados. Cuando las cosas comienzan a salir mal, el enemigo te puede ofrecer cosas para saciar tu necesidad que no vienen de Dios. Dice el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le estaba ofreciendo pan sin Dios, pan sin Dios. El hacer un negocio chueco, el buscar mejorar tu situación económica por el camino fácil, es pan sin Dios. El enemigo puede venir y presentarte diferentes tentaciones en los tiempos difíciles. Esta era la situación de la iglesia en la dispersión. Estaban cruzando por un desierto.
Muchos estaban cayendo en adulterio espiritual, en amistad con el mundo, en tranzas, en compañerismo inmoral con tal de mejorar su situación económica. Yo he escuchado de casos, ¿verdad?, tan terribles de cristianos que llegan a hacer, ¿verdad?, negocios con gente inmoral, con gente que les ofrecen mejorar su situación económica, pero se tienen que involucrar, se tienen que enlodar las manos, tienen que hacer cosas que antes no hacían, ¿verdad? Meterse en lugares que en los que un cristiano no debe de estar. Esto le sucedía a la iglesia primitiva y sucede en nuestros tiempos. Yo he visto a muchos cristianos hacer negocios, ¿verdad?, con el mundo con tal de mejorar su situación, y eso no quiere decir que no hagas negocios, sino qué tipo de negocios estás haciendo. Dios es el esposo fiel de la iglesia. Él es fiel y dice su palabra que no te va a abandonar. No necesitas enredarte en negocios turbios o cosas que no provienen de Dios. Santiago le hace una pregunta a la iglesia para enfrentarlo en su situación espiritual. Le dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Les hace ver que estaban en íntima relación con el mundo, se encontraban en una relación ilícita con el mundo, que además es enemigo del esposo. ¿Te imaginas establecer una relación íntima con alguien que es enemigo de Cristo? Dios es un Dios celoso que no tolera la amistad con el mundo. Dice Éxodo 25: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Puedes decir, ¿verdad? No me estoy uniendo en yugo desigual, no, tengo que comer, tengo que trabajar. Tú sabes si estás saltándote las trancas. Tú sabes si estás cometiendo cosas que por la presión, según esto, te están llevando a esa situación. Hay gente que por la presión cae en la tentación de vender drogas. Y lo vemos aquí en nuestro estado. El narcotráfico, ¿verdad?, está por todos lados. ¿Por qué? Porque muchos piensan que pueden mejorar su vida pues vendiendo algún tipo de estupefaciente. Y eso es en un caso extremo. Vemos que al referirse a la amistad con el mundo, esta palabra mundo es cosmos. Esta palabra tiene varias acepciones en el Nuevo Testamento y se usa para referirse a la tierra como morada del hombre. El mundo es nuestra morada. Aquí habitamos los seres humanos. También se refiere a la humanidad, esto es, al mundo de las personas, comprendiendo también su organización. Y en tercer lugar, este término se define como un sistema espiritual organizado que está en oposición a Dios. El mundo como orden espiritual opuesto a Dios está bajo juicio de Dios a consecuencia de su pecado. El mundo tiene el sistema del mundo, el cómo está organizado el mundo, es un mundo que se opone a Dios. Dice la palabra también que el mundo tiene un sistema propio de sabiduría a causa del pecado que lo domina. Este sistema es necio porque se opone a Dios. Acompáñeme a 1 Corintios 3:19. Dice la palabra: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La filosofía de este mundo, los grandes pensadores que están apartados de Dios,
Es insensatez para con Dios. Está en oposición. Grandes ateos y que han sido considerados como muy inteligentes y muy sabios están claramente en oposición a Dios, niegan su existencia. El sistema moral del mundo es corrupto, permite prácticas contrarias a la santidad que Dios pide de nosotros como su pueblo. El mundo entero obedece a Satanás y sigue sus órdenes, dice la Escritura. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué cree que hay tanto caos? ¿Por qué cree que hay tantos problemas? ¿Por qué cree que hay tanta corrupción en el mundo? ¿Por qué cree que hay tanta inmoralidad en el mundo? Este mundo, dice la palabra, en tres ocasiones está controlado por el príncipe de este mundo. Huestes espirituales de maldad están controlando, los ejércitos espirituales de Satanás controlan las naciones, controlan el mundo. El mundo está ciego espiritualmente, no conoce a Dios. Dice el Evangelio de Juan 1:10: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Cristo. Jesús estaba en el mundo y el mundo, este planeta, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo está ciego. El mundo no le conoce. Este sistema mundano comprende a los gobiernos humanos. Estos están bajo Satanás, bajo su control, bajo su influencia y bajo su poder. Esto lo vemos claramente en el Evangelio de Mateo 4, del 8 al 9. Dice la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Creador del mundo, imagínese lo que le estaba diciendo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. Pues, la tierra y el mundo es su plenitud, es de Cristo, es de Dios. Pero al caer el hombre en el huerto del Edén, al caer en la tentación, desgraciadamente en ese momento al hombre le había sido dado el mundo para gobernar en esta tierra, para sojuzgar la tierra, para fructificar en ella. Pero al caer el ser humano en el huerto del Edén, Satanás le quita la factura y le da el derecho de ejercer su influencia sobre el mundo. Mire, mediante las leyes de los hombres, Satanás realiza acciones de rebeldía en contra de Dios. Los gobiernos permiten la inmoralidad, legalizan el pecado en muchas manifestaciones, de muchas maneras. Lo estamos viendo actualmente, como las leyes, ¿verdad? El lobby gay se mete a los diferentes congresos, al Congreso de Estados Unidos, al Congreso mexicano, y presionan, ¿verdad? Meten iniciativas de ley. ¿Para qué? Para que sus inmoralidad se legisle, para que se haga normal. Y todo esto es movido, dice la palabra, por Satanás. Miren, el programa diabólico para el gobierno del mundo es colocar a un hombre en lugar de Dios y hacer que sea adorado en lugar del Creador. Dice 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos se van a desviar, muchos se van a apartar del Señor antes de que Cristo venga a la tierra, y eso ya está sucediendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que pretende el sistema diabólico. Ahorita ya estamos viendo que todo se perfila hacia un nuevo orden mundial, hacia un único gobernante. Hermanos, estamos en la fase final de la historia de la humanidad como la conocemos. Está terminando la era de la gracia y vamos a entrar a la dispensación del reino de Dios. Pero estamos en la conclusión del programa de Dios hacia la humanidad. Y esto tiene que suceder, está profetizado y va a suceder ante los ojos de muchos. Y desgraciadamente muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados por el mundo, muchos van a ser engañados por Satanás. El mundo también tiene su espiritualidad. Satanás introduce en el sistema religioso falsas doctrinas, falsos maestros que proclaman la religión de los demonios, engañando a los hombres e introduciéndolos a una falsa espiritualidad. Y la palabra nos lo dice claramente en 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas influenciadas por los demonios, que van a apartar de la fe a muchos, que van a descarriar a muchos. La religión del mundo es adulterio, dice la Escritura. Es adulterio. Es por ello que la posición del cristiano con respecto al mundo debe de ser separación real. Real. Dice Juan 17 del 15 al 18. No ruego que los quites del mundo. El Señor no rogó, sácalos del mundo. El Señor está a punto de sacar a la iglesia del mundo. Pero Él por el momento dijo, déjalos aquí, sino que los guardes del mal. Dios quiere guardarte del mal. Dios quiere que no te conformes a este mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis. No, ¿cuánto del mundo hay en ti? Nosotros no somos de este mundo, dice Jesucristo en el versículo 16, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Dígale ahí a su familia, no somos del mundo. Dígale a la persona que está al lado, no somos del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Si para algo estamos en el mundo, hermanos, no es para que te enriquezcas, no es para que, qué bueno si tienes mucho dinero, gloria a Dios, utilízalo para la obra de Dios. ¿Cuánto te vas a llevar? No te vas a llevar ni los tenis que traes puestos ahorita, ni las chanclas que traes puestas te las vas a llevar. Usted ha visto una procesión, ¿verdad? Llevando un féretro y atrás una mudanza para enterrar con el muertito todas las cosas. No se va a llevar nada. Aquí se va a quedar todo. Y todo lo que haya logrado con su riqueza, yo oro, ¿verdad? Que Dios bendiga y que Dios le enriquezca, que Dios le haga millonario si es su voluntad, pero para que usted sirva a la obra de Dios, para que sirva para extender el reino de los cielos, que sirva, ¿verdad?, para que los proyectos que tenemos para lograr alcanzar las almas. Ahorita tenemos que estar enfocados, hermanos. Tenemos que estar enfocados proclamando el evangelio, porque el tiempo es corto. Tenemos que despertar a esa verdad. La palabra iglesia en el griego es eclesia, y uno de sus significados es llamar fuera. La iglesia es llamada a separarse. Eso no quiere decir Jesús era amigo de pecadores, ¿verdad?
No quiere decir que no le hables a tu vecino y que vivas en un cerro como ermitaño, ahí tú y Dios solo. No, tenemos que ir al mundo, tenemos que proclamar el evangelio, pero no te puedes conformar al mundo y no puedes hacer amistad con el mundo. Dice la Escritura, porque te constituyes enemigo de Dios. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Como creyentes hemos sido llamados a vivir una vida santa que se manifiesta en obediencia incondicional a Dios. Mira, el mundo vive en desobediencia constante a Dios, en rebelión constante a Dios. ¿Por qué? Por la acción de Satanás, por la acción de los demonios. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 2. Dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente, la moda, la manera de pensar, los principios de este mundo, las filosofías de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás siempre va a hacer todo para rebelarse a Dios y para sembrar esa rebelión en los que pueda. Satanás es rebelde, su terreno es la rebelión. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido, ya sea los gobernadores, ya sea el policía que te dice que te detengas. Tú no te puedes detener y como cristiano, ¿verdad? Decirle: no, ¿por qué? ¿Usted quién es? No porque sea poli, ¿verdad? Y te le pones al brinco. Yo he visto gente ponérsele al brinco a las autoridades. Eso es rebelión, eso es desobediencia. Si tú eres desobediente a tus padres, estás entrando en el terreno de Satanás. Si eres desobediente a tus pastores, también te estás metiendo, estás murmurando, estás criticando. Estás entrando en el terreno de Satanás. La desobediencia siempre será la actitud y la constante de los hijos de ira, dice la Escritura. Nosotros pasamos a la esfera de la obediencia al ser llamados por Dios. La obediencia forma parte de nuestra naturaleza que tenemos en Cristo. Dice 1 de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, somos llamados a la obediencia. Somos llamados a vivir una vida piadosa en medio de un mundo impío. No sabe los mensajes que de repente he recibido ahorita que estamos en las redes sociales. Gente, por ahí los chavos le dicen con hate, ¿verdad? Hate. Ahí le ponen sus caritas de odio y mensajes que dices: bueno, pues ¿qué les pasa? Pues es el mundo. Son manifestaciones, ¿verdad?, de la oposición del mundo. No vamos a dejar de predicar la verdad y no vamos a dejar de predicar el evangelio de Dios. Por eso nos vamos a la palabra. Si yo estoy predicando algo que no está en la Escritura, entonces sí, háblame y envíame mensajes: pastor, está mal, no está correcto lo que está predicando, y bueno, yo lo voy a entender, voy a corregir mi camino, ¿verdad? Pero siempre el evangelio traerá oposición. Si tú no estás sufriendo oposición, es posiblemente porque ya estás en amistad con el mundo. Dice 2 de Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. La vida del mundo es una vida de mentira, y esta se opone a la verdad que hay en nosotros, en la verdad que hay en los cristianos. Es por eso que ante tales incompatibilidades, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. No podemos hacer amistad, dice la Escritura, con el mundo, porque en ese momento te constituyes enemigo de Dios. Eso es lo que dice Santiago.
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, sin excepciones. Todo el que desea ser amigo del mundo, esto implica un acto consciente de la voluntad. Todo el que quiera hacerse amigo del mundo, todo el que tenga el deseo personal de ser amigo del mundo se constituye, o sea, te colocas en una posición y eres hecho en tu relación con Dios enemigo. Esa es una terrible posición. Es por eso que Jesucristo dijo: el que no está con Él está en su contra. El que no es conmigo, Mateo 12:30, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es por eso que si tú sigues a Cristo, por esta razón eres constituido enemigo del mundo. Y a la inversa, quien desea ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el problema de esto, acuérdense que esta epístola le está hablando a los creyentes. A creyentes que comenzaron a establecer esa amistad con el mundo y ni en cuenta, y fueron resbalando, y poco a poco, mira, ahí en tu trabajo a lo mejor ni saben que eres cristiano y tu manera de hablar no parece de un cristiano, y hablas con groserías, y si te invitan a los antros o lo que sea, ahí vas, y no hay problema, te comienzas a conformar y a conformar. Esta amistad con el mundo trae juicio sobre el creyente, pero no la pérdida de la salvación. Acuérdense que la salvación no se pierde. La salvación es un regalo eterno, es un regalo gratuito que el Señor nos ha dado. Una vez salvo, dice la Escritura, siempre serás salvo. Una vez salvo, siempre serás salvo. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Santiago: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto implica que cada vez que el creyente se desvía al mundo, esto provoca celos en el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo ahora mora en el creyente. Es maravilloso. Yo estaba meditando en esto esta semana. Mire, Dios sí habita en un punto del universo, con todos sus ángeles, etcétera. Cristo está ahí, está en el tercer cielo, lo sabemos, pero también ha decidido hacer morada en nosotros. La iglesia es la morada del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Dios ha derramado su Espíritu en el corazón de cada creyente. La consecuencia es que ahora tú le perteneces. Tú le perteneces a Dios. Si tienes el Espíritu Santo morando en ti, si no, no eres de Dios, no eres de Cristo, dice la Escritura. El que no tiene el Espíritu Santo morando en él, el tal no es de él. O sea, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, pues eres del diablo, ¿verdad? Y bueno, muchos de nosotros éramos del diablo y Dios nos rescató y nos ha hecho sus hijos, y a eso venimos, por los pecadores. Jesús no vino por los justos, Jesús vino a rescatar todo lo que se había perdido. Pero somos el templo de Dios y no podemos disponer libremente de la posesión de Dios, menos para el pecado. Miren, aún mis hijos, ¿verdad?, me dicen: papá, me puedo tatuar y me puedo hacer esto y todo. Y bueno, ahorita lo digo abiertamente, ¿verdad? Aquí están todos, me están viendo. Pero la pregunta es: ¿ya le preguntaste al dueño de tu cuerpo? Porque no te perteneces, le perteneces a Dios, ¿verdad? Yo pienso hay diferentes posiciones aún entre pastores sobre el tatuarse o no. En lo personal a mí no me gusta,
¿Por qué? Porque pues Dios nos dio un cuerpo maravilloso como para rayarlo, ¿verdad? Es como si tuvieras un Ferrari y le pusieras una calcomanía, ¿verdad? Eres un Ferrari, hermano, no, eres más que Ferrari. O sea, tu cuerpo es precioso y así como lo hizo Dios. A lo mejor alguien se quiere poner una marca y hay libertad, pero acuérdense que siempre hay consecuencias, ¿no? Es por ello que el cristiano está obligado, por ser pertenencia de Dios, está obligado a vivir en santidad. Porque somos el santuario de Dios. El santuario de Dios no son 4 paredes, somos nosotros. En Él habita Dios en toda su santidad. Dios es santo, 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 dice la Escritura. Y tenemos que evitar toda contaminación. Ahora vivimos para su gloria, no para el pecado, no para la inmundicia, no para las obras de la carne, ya las conocemos. Ya no vivimos esto, tenemos una nueva naturaleza, creada conforme a la justicia y santidad de la verdad. ¿Creada para qué? Para caminar, ¿verdad?, en buenas obras, en lo que a Dios le agrada, para glorificar su nombre. Por esta razón el cristiano que vive bajo el control de la carne es otro enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios y del cristiano, y la carne también es otro enemigo del creyente y otro enemigo de Dios, porque no se sujeta a Dios, no se puede, vive en constante rebelión. Un cristiano que está en disensiones y en conflictos, el Espíritu Santo tiene que actuar, tiene que reprenderlo, y Él lo conduce de manera celosa hacia el sentido contrario. Le hace ver lo que a Dios lo desagrada. El Espíritu anhela celosamente que el creyente se corrija su camino y lo impulsa hacia la fidelidad a Dios. Dios no te va a dejar ahí tranquilo. Si tú te estás desviando, dice la Escritura, por algún otro motivo, y hay más mundo en ti, en tu interior, de lo necesario. Hay algunos que están llenos del mundo, que tienen su mente ya programada por el mundo y no se están dando cuenta que se están cayendo y se están oponiendo literalmente a Dios poco a poco. Dios va a hacer todo para que regreses, porque le perteneces, porque eres su hijo. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira, en medio de las situaciones difíciles, desde el punto de vista humano, la gracia viene en ayuda al que está afligido, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo liga Santiago este versículo? ¿Qué relación tiene, verdad, con la amistad con el mundo? Mira, recuerde que el mundo celebra la autosuficiencia, Dios no. Tú puedes y tú lo puedes lograr, y tú eres grande y tú eres poderoso, y tú eres Juan Camaney. No es así con Dios. La palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Las circunstancias difíciles nos tienen que acercar más a Dios y a depender más de Él y de su gracia. Es la ayuda de Dios lo que necesitamos. Y a veces la presión va a llegar a tal punto que te vas a dar cuenta que tú ya no puedes. Y entonces por ahí dicen que la presión hace que en tus hombros que dobles tus rodillas y te acerques en humildad ante el único que te puede rescatar y que te puede ayudar. El mundo no te va a ayudar, tu compadre no te va a ayudar si tú tienes tu confianza y estás haciendo lo que estás haciendo porque confías que de ahí va a venir tu ayuda viene de Dios. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿a quién Dios le da la gracia? Al que es humilde, dice la Escritura. El Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me invocará y yo le responderé. En los tiempos difíciles necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Qué hago? Ayúdame. Vengo ante el trono de tu gracia. Necesito que envíes auxilio. Me estoy ahogando. Estoy en una situación difícil. Pero si tú dices: no, yo puedo, yo salgo, está bien, Dios te alienta, esfuérzate, sé valiente, pero no te puedes separar de Dios. Esta circunstancia te tiene que llevar a los pies de Cristo, a fortalecerte en Él y en el poder de su fuerza, para que puedas salir adelante de los problemas que estás enfrentando. El cristiano nunca está solo, ni en los momentos más difíciles de prueba. Aún en esas pruebas en las que hacemos a Dios, pensamos que Dios, ¿verdad?, no tiene respuesta, es por algo. Mire, dice Isaías 55 del 8 al 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esta pandemia mundial, Señor? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay respuestas a muchas preguntas, porque nunca alcanzaremos la dimensión del pensamiento de Dios. Somos microscópicos ante Dios, ¿verdad? Ante el Dios omnipotente. Él tiene un plan y confiamos en su soberanía. Y entendemos que el Señor nos da suficiente información en su palabra para comprender que esto está a punto de concluir, ¿verdad? Su programa, el programa hacia la humanidad. Pero en cualquier circunstancia, Dios nos alcanza con su gracia, con su favor. Esa es una promesa maravillosa para nosotros, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia a los humildes, pero también nos advierte que Él resiste a los soberbios. Esta palabra resistir expresa la idea de ponerse en formación de batalla contra alguien. Imagínate, Dios resiste, Dios se pone en formación de batalla. Y esto, ¿verdad? Si Dios te resiste, estás en graves problemas, porque nadie ha vencido a Dios. Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos, Dios resiste a los arrogantes y a los insolentes, los que se consideran a sí mismos superiores a los demás y se colocan por encima de los demás. Dice el Salmo 101:5: al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. A los arrogantes Dios los resiste, pero al humilde Dios recibe. Al que tiene poca fuerza, Dios lo abraza. Al que se acerca a Él en los momentos difíciles, Dios va a actuar contra los soberbios. Y esto es un asunto escatológico también acerca de los últimos tiempos. Dice la palabra que Dios va a humillar a todos los soberbios en el día del juicio, a todos los que se creen ser algo superiores, a los que caminan, ¿verdad?, de forma altiva. Dios tiene pleito contra ellos, dice la palabra. El mismo Hijo de Dios nos da el ejemplo de la humildad. Él dice la palabra que se despojó a sí mismo,
Él siendo el rey, el creador del universo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y aún siendo siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él, el Hijo de Dios. Mira, dice la palabra que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla. Jesús nos advierte eso. La soberbia es un enemigo del creyente también, y te puede meter en grandes problemas con Dios. Y el problema de la soberbia es que es como el mal aliento, ¿verdad? A veces es el único que todos se dan cuenta que la tienes, menos tú. Te dicen, háblame de ladito, ¿verdad? Y así puede ser la soberbia en nosotros si no tenemos cuidado. La bendición de Dios está con el humilde. El humilde no se enaltece a sí mismo, ni lo procura. Es Dios quien lo lleva a cabo. Es por eso que tenemos que revestirnos de humildad delante del Señor. Ningún creyente puede ser usado por Dios si no se reviste de humildad. Es la gracia lo que necesitamos, pero Él da mayor gracia a los humildes. Y la gracia puede ser espiritual y puede ser material, y es parte de la recompensa de la humildad, amado hermano. Dios puede abrir los tesoros de los cielos y derramar cualquier cantidad que necesites, pero ¿cómo se la estás pidiendo? En conclusión, en tiempos difíciles tenemos que tener cuidados, hermanos, de no establecer amistad con el mundo, con tal de mejorar nuestra situación. Dios es un Dios celoso, que ve cuando ve que nos desviamos, va a buscar que regresemos a casa. Una actitud de autosuficiencia y de soberbia nos coloca en enemistad contra Dios, en guerra contra Dios. Dios quiere darte la gracia que necesitas, toda la provisión que necesitas, para que puedas salir de las dificultades en las que te encuentras. Pero necesitamos humillarnos delante de Él, venir al trono de su gracia. ¿Por qué no inclina su rostro ahí en su lugar? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque Padre, tú eres un Dios maravilloso. Tu palabra dice que tú amas a la iglesia a tal punto que diste tu vida por ella. Tú la amas, la amarás siempre, y tu amor es constante hacia tu pueblo. No necesitamos, Padre Santo, del mundo nada, porque tú eres nuestro proveedor. No necesitamos ensuciarnos las manos, ni ponernos, Padre Santo, en enemistad contigo, porque tú, Señor, eres fiel, dice tu palabra. Tú proveerás. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre, y te pedimos que tú intervengas, Señor, que tú proveas a los que están pasando por necesidades. Son tiempos difíciles. Que tú, Padre Santo, intervengas en sus vidas, en su economía, en sus familias, que puedan tener paz, porque aún es mejor, Padre Santo, un plato de frijoles y tortillas que casa llena de bienes mal habidos, Padre. Así lo dice tu palabra. Es mejor vivir en paz, con una conciencia tranquila, sabiendo que tú enviarás el maná, que tú no te olvidas de tu pueblo, que nada nos separará de tu amor, Señor. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos. Trae consuelo y trae paz a tu pueblo, fortaleza, Señor, espiritual en medio de esta situación. Y oramos también por los enfermos, oramos para que tú, Señor, toques a todos los que están padeciendo y aún a los que están en los hospitales. Te pedimos que tú intervengas, Señor, que tú lleves sanidad a sus vidas. Tú eres Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, y en la cruz dice tu palabra que llevaste todas nuestras enfermedades. Te damos gracias, Señor, por todo, te bendecimos
y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde en compañía de su familia y nos vemos entre semana en los estudios bíblicos. Amén.